Primavera de 1945. La Wehrmacht, cercada desde todos los frentes, con Berlín reducida a escombros y la voz de Hitler apagada para siempre, sabía que su caída era inevitable. El ejército que había sembrado el terror con la Blitzkrieg y proyectado una imagen de poder invencible, terminó obligado a la rendición total. Lo que comenzó como la gran maquinaria de guerra del Tercer Reich, sustentada en disciplina, tecnología y propaganda, se disolvió en medio de ruinas, cadáveres y documentos de capitulación. Esta es la historia de cómo fue derrotada la temible y brutal Wehrmacht. «1935. La Wehrmacht es creada sobre las cenizas de la Reichswehr de la República de Weimar y rápidamente se convirtió en la columna vertebral del proyecto expansionista nazi. Su estructura tripartita condensaba el ideal de un ejército moderno y unificado. El Heer, sus tropas en tierra, la Kriegsmarine, armada alemana, y la Luftwaffe, su fuerza aérea. Cada rama tenía autonomía táctica, pero todas respondían a un mismo mando operativo centralizado en el Oberkommando der Wehrmacht, bajo la autoridad suprema del mismísimo Adolf Hitler. La idea era contar con un engranaje militar completo, capaz de dominar tierra, mar y aire, con la coordinación que le había faltado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así, la Wehrmacht no era una simple fuerza armada, sino la expresión total de la guerra como proyecto de Estado. La composición de la Wehrmacht también revela su fuerza inicial. El Heer alcanzó un tamaño colosal, con más de 6 millones de soldados en 1941, desplegados en divisiones que combinaban infantería, artillería y blindados. La Luftwaffe, dirigida por Hermann Göring, se convirtió en pieza clave de la Blitzkrieg, ya que sus Stukas y cazas Messerschmitt ofrecían un apoyo devastador a las ofensivas terrestres. Por su parte, la Kriegsmarine, aunque limitada en comparación con la Royal Navy, mantuvo el terror en el Atlántico con su flota de submarinos U-Boot. El poder de la Wehrmacht no radicaba únicamente en la cantidad, sino en su disciplina operativa. Las campañas de Polonia, Francia y los Balcanes mostraron un ejército capaz de actuar como un bloque sincronizado. Sin embargo, esa misma unidad que le dio fuerza al principio fue la que lo arrastró a rendirse en 1945. Ya no era posible separar un brazo del otro, y para cuando el Reich se desplomó, las fuerzas de tierra, mar y aire tuvieron que admitir su derrota en un mismo bloque. Ahora bien, mucho antes de llegar a estas imágenes de capitulación, las tropas alemanas ya habían dejado una huella profunda en la Segunda Guerra Mundial. El mito del ejército honorable desvinculado de la barbarie nazi se derrumba fácilmente al revisar las campañas de la Wehrmacht. Desde el inicio, la institución no solo combatió, sino que también participó en crímenes de guerra sistemáticos. In March 1939, Hitler's Wehrmacht had broken the Munich Agreement and marched into Czechoslovakia. As part of the Protectorate of Bohemia and Moravia, for years the people of Pilsen, too, were at the mercy of German despotism and terror. Around 3,000 Jewish citizens were deported to concentration camps.
Y eso fue solamente el inicio de los planes del Führer, que meses más tarde se verían traducidos en el estallido de la mayor contienda bélica de la historia, donde la invasión de Polonia en septiembre de 1939 fue el primer escenario. Durante la breve administración militar previa a que el país pasara bajo control civil alemán, se quemaron más de 500 aldeas, se registraron 714 ejecuciones masivas y se calcula que fueron más de 16.000 las víctimas mortales, con un 60% de los crímenes cometidos directamente por tropas regulares de la Wehrmacht. En paralelo se instauró un patrón de violencia sexual. Se trató de violaciones contra víctimas judías y polacas, muchas veces seguidas de ejecuciones, y la creación de burdeles controlados por la institución para la explotación organizada de mujeres de territorios ocupados. En Bélgica, en mayo de 1940, la llamada masacre de Vink mostró que el terror no era exclusivo del Frente Oriental. Allí tropas alemanas ejecutaron a 86 civiles, usándolos como escudos humanos en plena retirada belga. No fue obra de las SS, sino de soldados de infantería regulares, demostrando que la Wehrmacht participaba activamente en la represión de la población civil. El salto cualitativo se dio en la invasión de la Unión Soviética en 1941. Hitler emitió 2 órdenes que transformaron al soldado alemán en verdugo. La Orden de los Comisarios, fechada el 6 de junio, instruía a ejecutar sumariamente a los comisarios políticos soviéticos capturados, identificados como portadores del bolchevismo. La Orden de Severidad del 10 de octubre iba aún más lejos. Pedía al soldado alemán convertirse en vengador del pueblo germano y tratar a judíos, partisanos y civiles soviéticos como enemigos a exterminar. Se prohibía alimentar a prisioneros y se fomentaba la violencia indiscriminada. Y quien no estaba dispuesto a obedecer debería pagar las consecuencias. Un claro ejemplo de ello fue lo que le ocurría a los hombres del comandante Ferdinand Schörner. In line with the maxim, strength through fear, Schörner used brutal methods to put his troops under pressure. Deserters were hanged from the nearest tree with a sign round their necks saying, "I refuse to protect German women and children." La Wehrmacht también quedó marcada por la masacre de Cefalonia en 1943. Tras el armisticio italiano, la división Acqui, estacionada en la isla griega, se rindió. Desarmados, miles de soldados fueron ejecutados por la primera división de montaña de la Wehrmacht. Hubo alrededor de 5.000 víctimas, muchas fusiladas y otras arrojadas al mar. Estos episodios reflejan una institución comprometida con la lógica criminal del régimen. El saqueo, los incendios de aldeas enteras y las represalias colectivas eran parte del manual de operaciones. Por esa razón, aunque Nuremberg no declaró a la Wehrmacht como organización criminal, los documentos, testimonios y archivos demostraron que su implicación en crímenes de guerra fue sistemática y directa. Detrás de los uniformes y la imagen de disciplina, la Wehrmacht fue también verdugo. Para 1944, la Wehrmacht aún sostenía vastos territorios en Europa, pero el espejismo de la victoria se había disipado. El Frente Oriental se convirtió en un abismo. La Operación Bagration, lanzada en junio por el Ejército Rojo, aniquiló al grupo de ejército centro-alemán y barrió con casi 500.000 de soldados en cuestión de semanas. En paralelo, en el frente occidental, el desembarco de Normandía abrió un segundo teatro imposible de contener. Por primera vez desde 1939,
La Wehrmacht combatía bajo un verdadero cerco estratégico. La maquinaria alemana intentó resistir recurriendo a su experiencia táctica y a un fanatismo alimentado por el propio Hitler. La contraofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 fue el último intento de revertir la guerra en Occidente. Un golpe audaz que buscó fracturar las líneas aliadas y capturar Amberes. Sin embargo, pese a su brutalidad inicial, la operación fracasó. La Wehrmacht ya no tenía recursos logísticos ni reservas de combustible suficientes. La Luftwaffe estaba diezmada y los tanques quedaban abandonados en los caminos helados por falta de gasolina. En el este, la presión soviética era aún más aplastante. Desde el Vístula hasta el Oda, los ejércitos de Stalin avanzaron con un ímpetu imparable, atravesando Prusia Oriental y cercando Berlín en la primavera de 1945. Para entonces, el ejército alemán ya no era el engranaje sincronizado de 1939. Se trataba de divisiones incompletas, reclutas adolescentes y veteranos desgastados, luchando en ruinas con armas improvisadas. Y el 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. El final era inminente, pero los fanáticos nazis aún seguían las órdenes de luchar hasta el último hombre. Not a single high-ranking Wehrmacht officer felt the need to ignore Hitler's insane orders and prevent the slaughter of the last few weeks of the war. Even after the Führer had committed suicide, the fighting still continued. Thus, in the final week of the Second World War, 95,000 German soldiers met a senseless end. Pero algo estaba por cambiar. Tras la muerte de Hitler, la cadena de mando quedó en manos del almirante Karl Dönitz, designado como sucesor. Su objetivo ya no era la victoria, sino negociar una rendición parcial con los aliados occidentales, con la esperanza de mantener un frente común contra la Unión Soviética. Pero la idea chocó de frente con la exigencia aliada de rendición incondicional establecida en Casablanca en 1943. La Wehrmacht no tenía margen. Sus ejércitos estaban rotos, sus ciudades destruidas por los bombardeos estratégicos aliados, su población civil desplazada o sometida a hambrunas. El mito del ejército invencible se había derrumbado no solo en el campo de batalla, sino también en el imaginario. La disciplina prusiana ya no podía disfrazar la derrota total. La guerra había pasado del terreno de la estrategia al terreno de la pura supervivencia, y todo el peso recaía en los soldados. We were really frightened. All we could think about was what awaited us over the next few days. What would happen to us in Czechoslovakia, surrounded as we were with no way out? Then suddenly the war was over. The new Führer of what was left of the Reich, Grand Admiral Karl Dönitz, announced the unconditional surrender of the Reich and the Wehrmacht. At long last, the war was over. Years of destroying human lives and property were over. But what would become of us Germans now? Así, en mayo de 1945, la Wehrmacht había quedado atrapada entre dos exigencias: resistir hasta el sacrificio, como pedía la ideología nazi, o firmar una rendición que reconociera la aniquilación del Reich. El desenlace no podía ser otro que capitular, pero el final no podía sellarse en un solo acto, sino que requería de dos ceremonias separadas por apenas 48 horas y marcadas por tensiones políticas entre los vencedores. La primera tuvo lugar en Reims, Francia, el 7 de mayo de 1945.
Allí en el cuartel general de Eisenhower, el jefe de operaciones del Oberkommando der Wehrmacht, Alfred Jodl, se presentó para firmar la rendición de todas las fuerzas alemanas. Sin embargo, había un problema. Headed by General Eisenhower, the Allied delegation resolutely demanded the unconditional surrender of the German armed forces on all fronts. Jodl hesitated because this was a step he had no authority to take. The British and Americans responded by threatening to start bombing German cities again. It was only after midnight that the German delegation received a telegram from Dönitz saying that Jodl was allowed to sign. El documento estipulaba que las hostilidades cesarían a las 23:01 del 8 de mayo, horario de Europa Central. Para los aliados occidentales, el asunto estaba concluido. La Wehrmacht había aceptado la derrota sin condiciones ni negociaciones. Pero para Joseph Stalin, el escenario no era suficiente. Consideraba inaceptable que la capitulación final se hubiera realizado en Francia y no en la propia Berlín, corazón del Tercer Reich y símbolo de la victoria soviética. Además, exigía que la firma alemana proviniera del oficial de mayor rango disponible, y ese no era Jodl, a quien veía como subordinado. La segunda ceremonia fue entonces organizada en Karlshorst, un suburbio berlinés, pasada la medianoche del 9 de mayo de 1945. Allí, Wilhelm Keitel, el mariscal de campo y jefe del alto mando de la Wehrmacht, rubricó la rendición en nombre de todas las fuerzas armadas alemanas. Frente a él estaban representantes de las 4 potencias vencedoras: el mariscal Georgy Zhukov por la Unión Soviética, Arthur Tedder por el Reino Unido, Karl Spaatz por Estados Unidos y Jean Dulatrou-Tassigny por Francia. El acto no estuvo exento de detalles simbólicos. Como los franceses no tenían preparada su bandera, debió improvisarse una en la sala. Ese pequeño episodio reflejaba la tensión y la prisa por dar forma a un gesto histórico que fijara de una vez por todas el cierre de la guerra en Europa. Para los aliados occidentales, el 8 de mayo quedó establecido como el Día de la Victoria. Para los soviéticos, que vivieron la ceremonia de Berlín en sus relojes ya corridos al 9 de mayo, esa fecha se convirtió en su gran jornada conmemorativa. 2 calendarios distintos para un mismo desenlace: la disolución de la Wehrmacht y la aniquilación del Tercer Reich. Just as the Supreme Command of the Wehrmacht had demanded, the soldiers laid down their arms in a sorted and orderly fashion. On May the 9th, 1945, around 10 million Germans laid down their arms, the relics of a war which their Supreme Commander, Adolf Hitler, had long planned and which, worldwide, had claimed around 60 million lives. Con ese par de firmas, la institución militar que había sembrado terror en Europa quedó oficialmente disuelta. Ya no quedaban batallas por librar ni negociaciones por intentar. La derrota era total y el ejército que había iniciado la guerra relámpago se apagaba en medio de la penumbra de una sala improvisada en Berlín. La Wehrmacht fue derrotada 2 veces y de manera irreversible. Primero en el campo de batalla, luego en la memoria histórica. En Reims y en Berlín, las firmas de Jodl y Keitel sellaron el fin militar, pero en los documentos, órdenes y testimonios quedó sepultada su coartada moral. El ejército, que se presentó como pura disciplina, reveló un entramado de ideología, violencia y crímenes sistemáticos. Lo que nació como la maquinaria bélica del Tercer Reich terminó reducido a 2 actas de capitulación y a un espejo incómodo para la posteridad. Así se escribe un final sin gloria, con fechas que no se borran, con nombres que no se olvidan y con la certeza de que incluso la fuerza más temida puede caer.
De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.